Quiero hacer esta charla sobre la doctrina social de la Iglesia a propósito de la elección del Papa León XIV. El Papa León XIV adopta, como otros papas, el nombre de León, y uno de los más importantes papas que tuvo la Iglesia fue León XIII en el siglo XIX. Para ello nos vamos a apoyar en estas presentaciones. León XIII tiene en su realidad del siglo XIX, de mitad del siglo XIX hacia adelante, las circunstancias sociales de una Europa que ha venido trabajando el capitalismo, por algunos llamado feroz, salvaje, etcétera, y que no es otra cosa que la consecuencia del desarrollo social que ha venido teniendo Occidente después de el Renacimiento, de las teorías liberales, las teorías del siglo de las luces o del libre pensamiento. El enciclopedismo también recibió ese nombre, pero sobre todo la transformación económica. La realidad era que las nuevas clases sociales que se estaban generando a raíz del comercio que se comenzó a presentar no solamente en Europa sino con el descubrimiento de las Américas y unas nuevas rutas comerciales hacia Oriente, van a hacer que bajo las líneas de muchas influencias y cambios sociales, como las guerras de los 30 años, como el tratado que permitió definir límites en Europa, la creación de estados-nación, estados nacionales y sobre todo la revolución industrial va a demandar gran mano de obra. Las nuevas clases entonces burgueses o capitalistas van a desarrollar su capitalismo a través de la industria y esto va a demandar mucha mano de obra. Y la gente buscando mejor calidad de vida se va a desplazar hacia estos centros urbanos que comienzan a crecer rápidamente. Y hay un fenómeno en todos los estados que es la liberación de la esclavitud. Esa liberación de la esclavitud obviamente era necesaria para que la gente pudiera prestar un servicio a través de el nuevo modelo de contrato, el contrato de trabajo, el contrato asalariado. Pero obviamente estos primeros contratos no tienen en cuenta nada de lo que es nuestra realidad social de hoy en día, 130, 150 años después. Hoy se ha avanzado en nuevas teorías como el Estado Social de Derecho, etc. Pero para aquella época no había regulación específica sobre el contrato de trabajo. Para los críticos que aparecen en aquella época, a finales del siglo XIX, mediados y finales del siglo XIX, Carlos Marx y Engels, por petición del Partido Comunista francés, van a escribir el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista tiene la base de decir que todo el sistema económico anterior, el burgués, que llaman ellos, o capitalista, es fuertemente arraigado, tiene muchos problemas y que la solución es quitarle los medios de producción a los dueños de esos medios de producción, que son los que ellos denominan burgueses o capitalistas, y que haya un Estado central que va a coartar la libertad. Si eso no se puede hacer fácilmente, ellos proponen la teoría del caos y la teoría de una revolución que va a generar un nuevo estado de cosas. ¿Y qué va a pasar con ello? Que mucha gente se adhiere a esta nueva dogmática comunista, pero curiosamente no se va a presentar nunca en los países capitalistas, ni en la Gran Bretaña, ni en los Países Bajos, ni en Francia, ni en Alemania. Ninguno de estos países que han sufrido el proceso de transformación económica y socioeconómica hacia el capitalismo va a decretar un estado de cosas comunista. Pero sí va a suceder en un país como Rusia, un país feudal en comienzo,
con un fuerte administración zarista, de Estado absolutista, y ese va a ser, digamos, donde se van a afincar aquellas ideas. Y la Iglesia Católica, desde una visión cristiana, va a dar una respuesta a esa lectura de la sociedad. León XIII entonces va a tener gran incidencia. Veamos pues ese rol del Papa León XIII. León XIII es un puente tradicional, es un puente que hace la Iglesia entre lo tradicional y un mundo moderno. Lo acabamos de explicar, era ese contexto socioeconómico. 2. La encíclica que construye León XIII se llama la Rerum Novarum, es decir, de las cosas nuevas. Esa encíclica no solamente tiene una influencia religiosa, sino que va a tener una incidencia política y económica, pues plantea a la Iglesia que no podría ser de una manera diferente una iglesia frente al sufrimiento social, tener un comportamiento que no elevara una voz sobre la justicia social, sobre el mundo laboral y el económico. Con esta encíclica, León XIII reposiciona a la iglesia como una iglesia que tiene opción por los más pobres. Ofrece una alternativa que podríamos denominar una tercera vía entre el capitalismo salvaje y el socialismo revolucionario. Y en esta encíclica podemos sintetizar, se introduce una idea de un Estado que está al servicio del bien común y de la justicia social. Entonces, ¿cuáles son estas ideas principales de la encíclica? Vamos aquí a traer 8 ideas principales de esta encíclica. La dignidad del trabajo y el trabajador. No verse el trabajo como una mercancía, sino ver a un ser humano que presta un servicio y que a cambio requiere una remuneración, pero partiendo de la dignidad de la persona, del ser humano, del trabajador. Una segunda idea es el derecho a la propiedad privada. La Iglesia pues defiende la propiedad privada como legítima, pero no es un derecho absoluto. Es decir, el apropiarse de las cosas, tal como lo dice el mandato bíblico, está bien siempre y cuando sea legítimo, pero además cuando se necesite debe prevalecer un bien común. 3. Una crítica fuerte al socialismo como al capitalismo. Entonces, ¿cómo lo podemos denominar? Es un rechazo al socialismo que niega la propiedad privada, pero también es una crítica al liberalismo que deja al trabajador a merced del mercado. Estamos hablando de finales del siglo XIX, de esa realidad económica de aquella época. Un cuarto punto lo podemos denominar una opción por la justicia social como deber del Estado. Entonces, la Iglesia entiende que ya los estados son los administradores del bien común, de los impuestos, de la justicia, de la administración de los impuestos, de las obras que hay que hacer a favor de la comunidad, de la seguridad. Y dice que el Estado tiene el deber de proteger a los débiles y corregir desigualdades, garantizando condiciones dignas de vida, de tal manera que se convierte el Estado en un hacedor hacia un bien común, en el cual se va a respetar esas mínimas condiciones de dignidad, y obviamente hay que llevar a los más débiles a un mejor estado de cosas que le dignifiquen. Un quinto punto es sobre el trabajo. Habla de un salario justo y dice, entiende que el salario justo debe permitir al trabajador sostener a su familia con dignidad. Si no lo hace, sería injusto. Un sexto punto sería la asociación de los trabajadores. Habla de que los trabajadores tienen derecho a organizarse. Algunos consideran que esta es la base del sindicalismo. 7. Considera que debe haber una relación armónica entre las clases sociales. Es decir, debe haber los que más tienen, deben ser solidarios con los que menos tienen. Y que debe haber un entendimiento entre empresarios y trabajadores. Y eliminar luchas de clases.
Es una crítica a específicamente el discurso marxista y Engels, que va a decir que todo debe ser una lucha constante y en esa lucha debe pasarse por el caos e irse a una revolución de clases. Es un maniqueísmo de la sociedad, de una división entre buenos y malos. Y en un octavo punto podemos rescatar como una de las ideas principales de la renovación el remedio propuesto por el nuevo movimiento socialista. No es que se renuncie a la propiedad privada, es una crítica, sino que no es ético ese modelo socialista porque despojaría a la persona de su posesión, ¿sí? Y distorsionaría las funciones del Estado, creando una confusión en la comunidad. Podemos decir acá que la Iglesia, a través de León XIII, ya advertía lo que iba a suceder muchos años después. Los sistemas comunistas, como el ruso, como el chino y otros tantos, van a ir eliminando y sacrificando a millones de personas que no creen en el sistema. Pero sobre todo van a coartar la libertad de pensamiento, de locomoción, la inteligencia crítica, la capacidad de poderse autodeterminar y de mejorar la dignidad a través de su trabajo, ¿sí? Y elimina esa capacidad que tiene el ser humano de proponerse metas de mejoramiento, como también hay seres humanos que no lo quieren hacer, quieren vivir en la pobreza o quieren vivir del Estado. Entonces, esta crítica hace ya más de 130 años es válida dentro de lo que hemos denominado la doctrina social de la Iglesia. Entonces, la doctrina social de la Iglesia nace con esta primera encíclica, pero la Iglesia está atenta al paso de lo que sucede en la sociedad y en el paso del tiempo, ¿sí? Podemos decir que el concepto de justicia social desde la doctrina cristiana lo sintetizamos en que León XIII, ante los abusos del capitalismo salvaje y del socialismo, plantea esa tercera vía, en el cual la justicia social se puede enmarcar como el respeto por el trabajo humano, la propiedad privada regulada y un Estado que debe proteger a los más débiles. Nace entonces la doctrina social de la Iglesia como una revolución moral en la cual se busca la dignificación del trabajo, que el Estado debe intervenir cuando el mercado falla, que el bien común es superior al bien individual y que no hay una justicia sin dignidad. Atento a la Iglesia a estos cambios de la sociedad, finalizando la Segunda Guerra Mundial, sucede un fenómeno muy importante que es la creación de un organismo que ya se ha intentado después de la Primera Guerra Mundial con la Sociedad de Naciones. Terminada la Segunda Guerra Mundial se va a crear la institucionalidad internacional de Naciones Unidas, haciendo una declaración de derecho humanitario, derechos humanos. Y la Iglesia va respondiendo a los tiempos, bajo la orientación del Evangelio. Aparece el Papa Pablo VI, después de una cantidad de movimientos de análisis de la realidad social, de los concilios vaticanos alrededor del estado de cosas de la sociedad, y aparece la encíclica Populorum Progressio, Papa Pablo VI. Esta traduce un tema y análisis sobre el desarrollo de los pueblos. ¿Qué está pasando con la economía en ese momento de que se va a escribir esta encíclica? Pues he terminado la Segunda Guerra Mundial, ha habido un gran desarrollo tecnológico, los estados victoriosos imponen algunas reglas de juego a los perdedores, después de miles y miles de sacrificios, de vidas y de bienes, en el cual se crea una gran pobreza, y arrancan planes como el Plan Marshall en Europa occidental, mientras que en la creación nueva a raíz de la Segunda Guerra Mundial de una unión de naciones
socialistas, encabezada por Rusia, pero pues crea toda la Unión Soviética, Alemania de occidental la van a dividir y la van a convertir en administración del sistema comunista ruso, Polonia, Hungría, todos los demás países que se van a ver inmersos, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, toda esta gran confederación, y se crea la Guerra Fría. Dos países vencedores, grandes potencias económicas, Estados Unidos por un lado con todos sus aliados occidentales y una Unión Soviética con una gran cantidad de países. Esa dogmatización del pensamiento económico va a tener muchas incidencias. Entonces la Iglesia va a responder a esa realidad. ¿Qué podemos rescatar entonces de esta encíclica? Nos va a dar estos siguientes mensajes. Pablo VI nos va a decir que la aspiración de mejorar de muchos hombres se ve impedida por la situación que están viviendo en este momento. Los pueblos quieren, además de su independencia política, quieren además independencia económica. Y que esa independencia económica se va a ver trazada porque se demanda con urgencia un desarrollo solidario de la humanidad. El concepto humanidad va a ser global y frente a la realidad de lo que está pasando se busca un nuevo concepto de solidaridad. Nos va a decir la Populorum Progreso que se patentiza esa urgencia del desarrollo solidario, pero también el desarrollo completo del hombre, que no puede darse sin el desarrollo solidario de esa misma humanidad. Luego el hombre se reconoce como un actor de la sociedad. Toda la sociedad es un solo conjunto en la cual debe haber solidaridad entre los diferentes ciudadanos, los que más tienen, los que medianamente tienen y los que no tienen nada. Debe haber una solidaridad. También nos va a rescatar con un mensaje que es: esta sociedad debe luchar por una verdadera unión entre las naciones y que se debe asistir a aquellas naciones que son más débiles. Que debe haber una solidaridad entre personas, que debe haber pueblos que puedan llegar por sí mismos a ser artífices de su propio desarrollo, que es una meta. La idea es ayudar a aquellos pobres países, aquellos países más pobres, a salir avante en un modelo de desarrollo. Obviamente, pues a raíz de la Segunda Guerra Mundial no solamente se construyen Naciones Unidas, sino que se construyen bancos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que van a, en un modelo financiero, tratar de ayudar a esto, pero después obviamente van a recibir las críticas correspondientes, sobre todo pues con las tasas de interés. También nos va a rescatar la Populorum Progreso que es necesario un diálogo entre las naciones, que ese diálogo tiene un eje fundamental, que es la fraternidad, que debe centrarse en el ser hombre, en el ser humano, y no en intereses egoístas económicos y políticos. Por último, nos va a decir el Papa Pablo VI que el camino de la paz pasa por el desarrollo. Es decir, si no rescatamos a las personas que menos tienen, a los más pobres, en un esquema de solidaridad, seguramente la paz no es un objetivo lograble tan rápidamente. Critica la abundancia de la riqueza de manera egoísta y le apuesta a que tengamos una economía al servicio del hombre. Esto en síntesis podríamos decir es los mensajes que nos va a traer la Populorum Progreso. Y los tiempos van avanzando y el siglo XX va avanzando y nos situamos entre los años 80, 90 y final del siglo XX. Y aparecen dos encíclicas muy importantes de Juan Pablo II. Recordemos que Juan Pablo II es un hombre que
crece en ese mundo de la Segunda Guerra Mundial, crece ya conociendo lo que es la imposición de un modelo económico en Polonia, alcanza a vivir esa Segunda Guerra Mundial. Y el Papa Juan Pablo nos va a dar una visión profunda del trabajo humano, de la justicia social y del papel del Estado. Y podemos decir que hay unos puntos muy importantes en estas dos encíclicas que podemos resumir así. Uno, el trabajo. El trabajo es un derecho y es un deber digno de la persona humana. Cuando habla de deber, no solamente es el derecho a trabajar, sino que también debo trabajar. Y debe haber, esas relaciones laborales tienen que basarse en la dignidad del ser humano. Afirma que el trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino una forma en la cual el hombre en una realidad social se realiza como persona. Y eso quiere decir que el ser humano, el hombre, participa de la creación de la sociedad y de su propia creación como ser humano. El trabajo es parte del hombre y no es el hombre para el trabajo. Otro mensaje importante de la encíclica Labor en Exercens nos va a decir que lo justo se entiende como aquella condición digna de un salario justo y de una estabilidad para el trabajo. Y que entonces el trabajo debe estar acompañado de salario justo que permita vivir con dignidad a una familia o a su familia. Acordémonos que para la iglesia es muy importante y siempre lo ha sido y será el eje fundamental la familia. Si yo con ese salario justo permito que mi familia viva dignamente, me voy a poder realizar como persona y como cristiano. El segundo elemento que podemos rescatar es la estabilidad laboral y la protección social. Fíjense que ya en esta época, después de la crisis del capitalismo de las primeras 2 décadas del siglo XX, viene todas las teorías de intervención del mercado, de un Estado social, de un Estado benefactor, de un Estado regulador, perdón. Entonces la iglesia va a recoger esa realidad que está analizando, decir, mire, el Estado debe garantizar estabilidad laboral y protección social. Eso obliga a que las empresas se fortalezcan y se les apoyen para que puedan tener esa estabilidad laboral. Y la protección social, que es las nuevas reglas en las cuales el Estado Social de Derecho va a hacer que la gente tenga sistemas para la protección de el trabajo, cuando la persona deja de trabajar, una vejez digna, un modelo pensional, que tenga un modelo de salud que le permita mejorar su calidad de vida, que tenga un nivel de educación que le permita dignificarse como ser humano, que haya servicios solidarios para todos, no para unos pocos. Y estos elementos de protección social van a ser fundamentales en la mitad del siglo XX hacia adelante. Y ya a finales del siglo, el Papa va a rescatar estos elementos que hace que los estados se comprometan en estos principios desde la visión de la iglesia. Y por último podemos rescatar en Labor en Exercens un respeto por los derechos del trabajador, incluidos el descanso, es decir, un horario digno que le permita realizarse en su familia con los descansos. Que la organización sindical tenga, si bien es un derecho de los trabajadores a organizarse para defender sus derechos, también es una obligación defender no las dirigencias sindicales, sino las dirigentes sindicales al servicio de los trabajadores. En una organización sindical la importancia está en la dignificación del trabajador y no en la burocratización de un nuevo ente regulador de relaciones entre empresario y trabajador que solo se beneficia a sí mismo. Esa es una crítica fundamental. Y un respeto por la participación en los modos de trabajo. Y hay una gran evolución en modelos
alemanes, españoles, franceses, en los cuales las regulaciones permiten que si el empresario considera así administrar la empresa, le permita a los trabajadores participación en la gerencia de la empresa para que todos puedan conocer cuál es el estado de la empresa, sus balances, sus utilidades y les permitan disfrutar a todos con conciencia de la realidad que está pasando en la empresa. Juan Pablo II, tal vez uno de los papas más carismáticos que hemos tenido de los que estamos en estas generaciones, nos va a traer otra encíclica que es la Solicitud Rei Sociales, que es una conmemoración o un homenaje a lo que han venido siendo todas las encíclicas ya establecidas, escritas por León XIII, por Pablo VI, Juan XXIII también participa, Pablo VI y los concilios. Y nos vuelve a rescatar en Solicitud Rei Sociales el papel del Estado. El papel del Estado es el garante del bien común. Y el Estado entonces, como garante del bien común, debe crear condiciones estructurales y legales para que todos puedan acceder a un trabajo digno. El Estado debe regular el mercado para que no excluya ni explote. El Estado debe proteger a los más débiles. Principio de opción preferencial por los pobres, que siempre ha sido el mensaje de la Iglesia Católica desde una lectura del Evangelio. Pero el Estado no debe reemplazar la iniciativa privada. Su rol es subsidiario y no invasivo. Esto es muy importante desde la visión de la Iglesia. Y la justicia social y la solidaridad internacional van a formar otro punto importante de análisis de redes sociales. Esta solicitud de la Iglesia, este desarrollo, debe ser un desarrollo no solamente económico, sino es un desarrollo humano e integral. La desigualdad mundial en acceso al trabajo y al desarrollo debe enfrentarse con una solidaridad efectiva. Entonces es un llamado para que los estados tengan unos modelos sociales de protección del ser humano, de una regulación del mercado y de los horarios laborales que le permitan al ser humano gozar también de la posibilidad de crecer tanto en espacios familiares, culturales y sociales en dignidad. Es un llamado también a fortalecer esas relaciones sociales en virtud del principio de solidaridad, en el cual todos participamos en la construcción del crecimiento de todos los seres humanos. Por último, nuestro Papa Francisco también nos va a traer unas encíclicas importantes durante su pontificado. Van a ser 3 en comienzo, las más rescatables: Laudato Si, Fratelli Tutti y Evangelii Gaudium. ¿Qué nos va a decir Francisco? Que el trabajo es la clave de la dignidad. Definitivamente, si ustedes lo ven en estos 130 años, es el trabajo el que le permite, como lo dijo ya la Iglesia, en un deber y en un derecho realizarse como ser humano y como cristiano. El trabajo es clave para la dignidad. El Papa Francisco va a afirmar que el trabajo es esencial para la dignidad, la integración social y el sentido de la vida. Hace una denuncia a aquellos sistemas que descartan a los trabajadores o los somete a nuevas formas de esclavitud. Y él hace esta cita, comillas: no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Lo ideal es que el ser humano pueda tener trabajo para dignificarse. Un segundo elemento sobre el papel del Estado. El Estado es el garante del bien común y no está al servicio de unas élites que administran el poder. Es decir, hay una crítica sustancial a la corrupción. El Estado no se puede utilizar para enriquecer a costa de los impuestos que paga la mayoría de la ciudadanía, que podrían estar
puestos al servicio del bien común de aquellos más necesitados para que suban su nivel de vida, para que tengan oportunidades laborales y culturales y espirituales los tiempos suficientes, porque el bien común debe ser ese objetivo del que hace la política en el Estado. De entonces, resume en que el Estado debe asegurar el trabajo decente, debe asegurar la salud, la educación, debe asegurar vivienda y condiciones dignas. Fíjese cómo la Iglesia se va haciendo una lectura de lo que está pasando en las realidades sociales y va adicionando unos elementos siempre alrededor de la dignidad del ser humano. Va a ser muy importante ya en comienzos del siglo XXI ver cómo la gente debe tener acceso a la vivienda. Y la vivienda es la oportunidad en la cual la familia se va a reunir para crecer en comunidad, primero en familia y después en comunidad. Hay que corregir, dice, el Estado debe corregir inequidades estructurales del mercado que excluyen a millones, pero también debe promover una economía con un rostro humano. También va a criticar a los populismos y a las dictaduras. El Estado no puede caer en populismos y dictaduras. El Papa Francisco va a advertir dos extremos que se presentan en la realidad contemporánea nuestra, que es lo que estamos viendo, en las cuales los estados a través de las democracias caen en populismos con un manipulador que instrumentaliza al pueblo para fines personales e ideológicos. Hace un llamado para que los estados no se finquen en proteger solamente un liberalismo salvaje, todo alrededor del mercado, sino un estado que regula el mercado para permitir la justicia social. Vamos a rescatar esta cita clave. El populismo ignora la legitimidad de la noción del pueblo y lo convierte en manipulable. Y por otro lado, también critica a los estados que adoptan formas autoritarias, porque los regímenes autoritarios y las dictaduras eliminan el bien común y destruyen la libertad bajo la apariencia de orden. Entonces, lo ideal es tener unos estados democráticos que regulan el mercado, que le apuestan al mejoramiento laboral de la gente, que le apuestan a mejorar las condiciones de desigualdad, que los impuestos se convierten en instrumento de cambio porque se ponen al servicio de la gente y no a la corrupción de unos pocos que manejan el Estado. Por tanto, podemos decir con Francisco en Fratelli Tutti que es necesaria la fraternidad, la amistad social en una visión del mundo ya hoy globalizada sin descartar a nadie. Que su mensaje, el mensaje de Francisco al haber adoptado el nombre del santo Francisco de Asís, el objetivo del ser humano, el llamado al Estado y el llamado a la Iglesia Católica es a seguir este ejemplo de amar la naturaleza y a nuestros congéneres. Que derecho, deber, dignidad igualan a todo al ser humano. Que conseguirlos es un proyecto común. Es un proyecto común no solamente para los cristianos, sino para toda la humanidad. Derechos, deberes y dignidad que se basen en la dignidad del ser humano. Y nos va a recordar que el buen samaritano, que nos trae la parábola del Evangelio, debe hacer presencia siempre en el mundo. Es el amor hacia el necesitado y la solidaridad lo que abre fronteras, supera miedos y diferencias. Y que el Estado debe materializarlas siempre pensando en políticas hacia el bien común. Yo creo que con estas ideas podemos concluir la doctrina social de la Iglesia está al servicio de los estados como un elemento orientador para los cristianos católicos o cristianos, porque este mensaje es cristiano ante todo, es un eje fundamental de su quehacer y de su vida espiritual. Pero a los que hacen la administración del Estado
Es un llamado de atención a que el servicio que se hace a través de las políticas públicas es para el bien común, para hacer crecer en dignidad al ser humano, para lograr disminuir las desigualdades y por último, que el Estado no está al servicio de unas élites que se enriquecen a través de la corrupción o que de unos ideologismos, sean populistas o autoritarios, que quieren imponer modelos que no dejen pensar al ser humano. El mensaje cristiano es la solidaridad, la dignidad, y esta doctrina social es un eje fundamental para los partidos en democracia, que son los que transmiten las ideas de la sociedad hacia el Estado, o un llamado a aquellos estados autoritarios para que cambien esas reglas de juego y permitan al ser humano participar en la definición de su futuro con dignidad y bien común. Muchas gracias por haber escuchado esta conferencia, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente conferencia.